Bueno, hola de nuevo a todos. Muy contentos de estar acá en un nuevo capítulo de esta serie de conversaciones eh, con amigos y con personas con las que he tenido algún encuentro en algún momento de la vida. Estamos restableciendo otra vez los vínculos, actualizándonos de nuevo, eh, con la alegría siempre de compartir conocimiento, de compartir eh, pensamiento público, volver a reencantar un poquito estas redes sociales y hasta sacarle un poquito más de jugo a nuestra presencia en las redes, no solamente buscando información, sino fortaleciendo los vínculos. Bueno, entonces hoy me encuentro con una gran amiga, Maín Suaza. Hola Maín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué alegría tenerte por acá. Eh, para los que ven por primera vez estos videos, estamos haciendo una serie de encuentros sobre educación, sobre muchos temas. Una cosa muy bonita que está surgiendo en estos encuentros es que estamos buscando hablar con las personas, mostrando la totalidad de lo que son, no solamente un fragmento profesional o ciudadano, personal, sino como que tratando de que en estas conversaciones se pueda dar un panorama amplio de lo que venimos siendo, ¿cierto? Entonces, acá en esta ocasión con Maín, pues yo quisiera recordar un poquito cómo la conocí a ella. Nosotros nos conocimos en un proyecto en la Universidad Pedagógica hace ya unos buenos años, más o menos que 10, 12 años o más quizá, y tuvimos la oportunidad de compartir un espacio de investigación. En ese tiempo, pues estábamos trabajando muy interesados en mirar las formas como colectivos urbanos usaban las tecnologías de unas maneras nuevas. Y bueno, fuimos mucho a la casa, compartimos mucho en su casa, tiene una casa muy bonita, recuerdo mucho ese espacio, muy agradable los encuentros, también recuerdo mucho las fiestas a las que nos invitaste varias ocasiones, rock y salsa, muy buenas amistades. También me daba cuenta en esos espacios donde confluían también otras personas que por el lado de mi compañera María José también pues empezaban a encontrarse, como Silvia, la misma Beatriz Castaño, y que también eran amigas de Maín. Entonces era muy chévere en esos encuentros y en esas fiestas, en esos bacanales dionisíacos tan chéveres que los recuerdo con todo el corazón porque la verdad los disfrutamos mucho. Era una alegría, comida rica, fiesta, celebración, música, muy chévere. Entonces, bueno, en ese tiempo compartimos muchos espacios y hoy en día nos volvemos a encontrar como para volver a hilar la conversación y pues me gustaría pues Maín, pues yo sé que tú eres escritora, que escribiste unas cosas en la cuarentena, que has hecho unos proyectos también que seguro que los podremos también hablar, como el de Marvel Moreno, ese libro multimedia que hiciste hace un tiempo. Bueno, como que Maín es un ser muy variopinto, con muchas cosas bonitas para compartir, pero entonces para poder contextualizar a Maín, ¿cierto? Quisiera ir un poquito más atrás de lo que yo la conocí y que nos fuéramos a como en esa remembranza de dónde vienes y cómo ha sido como esa experiencia de vida, ¿cierto? Por esas, me interesa mucho como las redes de donde venimos, las comunidades, en los territorios y contar un poquito esa historia y cuando lleguemos ya a Bogotá, así rápidamente, ahí ya introduciremos un poquito pues los trabajos que Marina ha hecho y bueno, ahí vamos conversando, Marina. Entonces, bienvenida acá al espacio y qué alegría tenerte. Bueno, mire, yo realmente me llamo Luz Marina Suaza Vargas, pero alguna vez por eso de que a mí me gustaba mucho Porfirio Barba Jacob, había un poema de él que decía: yo soy Maín, el héroe del poema. Y pues yo era pues joven, y entonces alguna vez o muchas veces yo me subía encima del escritorio y por molestar decía: yo soy Maín, el héroe del poema. Entonces una compañera me puso así. Bueno, mi vida educativa, pues yo comencé no muy bien porque me echaron de kinder, porque no dejaba dormir a los niños. Me, pues me dolió tanto, me sentí realmente tan ofendida. Y bueno, después entré a un colegio que era increíble porque el colegio era en el mismo lugar donde había funcionado el manicomio de Medellín, ¿cierto? Y era un colegio parroquial.
Interesante como toda esa energía del colegio y bueno, todo lo que pasó, pero eso sería otra historia. Después entré a la Universidad de Antioquia a estudiar química farmacéutica. Yo no entiendo por qué entré a esa carrera y evidentemente pues no me fue bien. Y después me pasé a estudiar antropología. Y ahí en la Universidad de Antioquia es una universidad bien interesante porque ahí estudiaba hasta Álvaro Gómez. Es decir, era o es todavía una universidad donde llega gente como de todos los puntos económicos y eso de allá. Y ahí, bueno, por un lado, como en esa época en la universidad me relacioné mucho con la izquierda, en esa época era, y entonces eran todas esas discusiones de la izquierda, de que si había que hacer una revolución capitalista, si de nueva democracia, y de cierta manera me interesaba mucho todos esos temas, pero a veces yo me sentía como muy, como bailando en una sola baldosa. ¿Qué quiere decir eso? Me sentía amarrada. A mí siempre me ha encantado la literatura, es mi pasión. Y sentía, por ejemplo, que alguien decía que había que prohibir la literatura cuando triunfaba la revolución o que había que prohibir el psicoanálisis. Y yo decía, bueno, pues como que mente tan cerrada, y yo argumentaba, pues a Marx le gustaba el Capital, pues le gustaba Balzac. Creo que él hizo una tesis sobre Balzac, ¿cierto? Bueno, de ahí yo me fui saliendo por múltiples razones, pero porque me sentía que yo no cabía. Yo también era hippie, ¿cierto? Pues de minifaldas y todo ese mundo hippie tan, como tan potente, porque es que se rompieron muchas cosas, ¿cierto? Y bueno, después resulta que por mi hermana que llegó de Francia, feminista, con algunas amigas que estábamos aburridas en la izquierda, mi hermana llegó y nos dio impulso para hacer un grupo que se llamó Las Mujeres. Y éramos muy rebeldes, muy atravesadas y sobre todo con eso del feminismo, que es que le permite a uno cuestionar todo, ¿cierto? Entonces nos alborotamos mucho y fue muy increíble. Hicimos una publicación que se llama Las Mujeres. Vine aquí, me vine a Bogotá porque estaba entre dos amores y jalando cada uno para su lado y entonces yo me estaba partiendo. Y yo decidí mejor venirme para acá y acá, eh, pero cuando eso yo era profesora de la Universidad de Antioquia y había renunciado para venirme también a Bogotá porque otra crisis era que también me sentía muy encerrada, como en ese mundo de las discusiones, que eran esas discusiones entre la izquierda y todo eso mamón y toda esa cultura institucional que nosotros sabemos que en general no la gestionamos bien, ¿cierto? Y eh, yo había renunciado y había pensado que que no más trabajar en la universidad, que no más dar clases. Y aquí llegué a ayudarle a mi hermana y a trabajar con ella en documentación y también a meterme dentro del movimiento feminista. Posteriormente me resultó mi primer contacto con la pedagógica y fue de dar clase en psicopedagogía, creo que era. Y fue muy interesante porque hay dos alumnas mías que fueron muy buenas alumnas, todavía son amigas, es más, con una de ellas que es Rocío Rueda. ¿Sí? Yo fui profesora de Rocío Rueda en el primer semestre de la universidad y después ella fue mi profesora en la maestría. Y fue muy lindo porque no hubo una competencia, ¿cierto? Pues yo nunca me sentí como así que ella me está enseñando a mí, porque es que realmente sí me enseñó mucho, ¿cierto? Entonces eso es eh, una relación y una historia que valoro como esta experiencia. Bueno, de otro lado, no sé qué más decir. Después estuve en la pedagógica un tiempo, me salí y después llegué a donde nos conocimos, que era el grupo de educación y cultura política.
¿cierto? Sí, Que pues ahí ya, ya existe. no estamos ahí, y ahí fue que empezamos a trabajar, y siempre fue como buena relación. Maín, ¿y cómo ves esos cambios eh, culturales en relación al feminismo? Porque tú hiciste parte de una historia, creo que tu hermana también hizo parte de esa construcción también histórica del movimiento y participaron en muchos colectivos y estaban, ¿cómo era eso y cómo es ahora? Si ves alguna, qué relaciones de pronto se mantienen o qué avances has visto como en el movimiento como feminista acá en Colombia, de acuerdo a tu experiencia y tu sentir. Hmm. Mire, la primera, como la primera tensión desde que éramos del grupo feminista en Medellín era la tensión de nuevo con la izquierda, ¿cierto? Y es no, hay que esperar que primero, compañera, es la lucha del proletariado y después es la lucha de las mujeres, ¿cierto? Entonces se genera una cosa donde evidentemente el movimiento feminista es muy político, ¿cierto? Pero siempre ha sido complicada esa relación con esas otras nuevas propuestas también que pretenden cambiar el mundo. Nosotros pensábamos que, o todavía, ¿cierto? Que si hay algo realmente que puede cambiar y que esa es una alternativa, es un mundo, es una sociedad donde podamos vivir sin que las mujeres seamos discriminadas y en general sin que nadie sea discriminado, ¿cierto? Entonces, era esa tensión, pero era toda la lectura de Simone de Beauvoir. Una compañera de ese grupo que era francesa hizo una traducción de un libro que era muy bueno, que se llama Nosotras las niñas, que tiene que ver con esa reproducción de estereotipos que después se trabajó muchísimo más. Y no, éramos, pues como en ese momento evidentemente sí habían empezado muchas discusiones dentro del feminismo, por ejemplo en Estados Unidos, sí era un movimiento que nació de mujeres de la pequeña burguesía y entonces las mujeres negras dijeron, no, pues es que este es su feminismo, nosotros estamos viviendo dobles discriminaciones, es decir, se iba abriendo. Posteriormente en Bogotá nos encontramos, mi hermana tenía un grupo y nos encontramos también participando dentro de lo que se llamó Colectivo de Mujeres, ¿cierto? Que nosotros, mire, eso es hace mucho tiempo, no recuerdo bien porque yo no soy historiadora, entonces a mí todas las fechas se me apelmazan, pero bueno, nosotros hicimos un primer meeting apoyando una propuesta de aborto que era muy limitada, que había presentado la congresista, creo que era Consuelo Montejo, ¿cierto? Y pues ahora, después de tanto tiempo y de tanto pelear, yo me siento tan orgullosa como de ese tipo de cosas, porque es que de una manera u otra éramos muy valientes, ¿cierto? Pues uno desafiando ese mundo, eso era por ahí que 78, 79, que estaban pasando muchas cosas, incluso en el periodo, en ese gobierno tan horrible de Turbay Ayala, una de nuestras compañeras se llamaba como una persona que era dirigente del M19, entonces la metieron a la cárcel y tuvimos que ir a declarar. Ahí también hicimos un trabajo que es un trabajo que yo considero icónico, pues siendo como muy creída, pero hicimos un trabajo que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama ¿Y su mamá qué hace? ¿Cierto? Y es mostrando todo el agote, pues primero que todo el hecho de la importancia del trabajo doméstico, pero demostrando también que el trabajo doméstico es necesario y además que se ha pues, subvalorado. Ahora se habla de toda pues, la política y la economía del cuidado, ¿cierto? Entonces, bueno, nos metimos ahí, después llegó al, estábamos en una reunión y llegó una carta a mi hermana de una feminista venezolana. Bueno, mi hermana se llama María Cristina Suaza, la conocemos como Cris, y diciendo que esta chica venezolana, que ella se había
comprometido a hacer un primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Venezuela, pero que ella no lo podía hacer, ¿cierto? Entonces, que si en Colombia y acá lo podíamos hacer, entonces, claro, nos alborotamos y empieza a funcionar lo del encuentro feminista, ¿cierto? Y participamos hasta un momento que fue un poco doloroso, pues porque, bueno, nuestra casa siempre ha sido muy abierta, todas las reuniones era ahí organizando, era como construir un sueño, y surge una pregunta y es, ¿qué tipo de encuentro es? ¿Es popular, es feminista, es medio burgués, es todas esas cosas? Y nos habíamos pasado a vivir a una casa en Sopó y allá hicimos un encuentro como para definir muchas cosas sobre el feminismo, pues sobre y también cuál era el carácter, ¿cierto? Y nosotras preocupadas por arreglar la casa y todo, y resulta que unas mujeres que eran de partido, ¿cierto? Llegaron con un montón de mujeres y mujeres populares, pues, que con todo el respeto, pero no habían participado en el proceso, no tenían idea, y la llevaron de cierta manera, fue como a votar. Entonces, de aquí en adelante, nosotras nos separamos de la organización, pero participamos. Y quiero contar una anécdota que es maravillosa, que es la siguiente. Las discusiones se salieron, pues estuvieron pendientes sobre el carácter del feminismo, del movimiento, y iba a haber una mesa muy importante donde iban mujeres, yo no sé si era Socorro Ramírez, o mujeres de la política partidista que se habían metido de una u otra manera al feminismo, ¿cierto? Mm. Y entonces esa mesa era muy importante y todo el mundo pensaba cómo va a ser, pero resulta que vino una mujer que en este momento yo no recuerdo cómo se llama, a enseñarnos a manejar un espéculo, ¿cierto? Es decir, a mirarnos, recordemos que todo ese centro que ha sido el movimiento feminista es del cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, ¿cierto? De trabajar para transformarlo del poder sobre el cuerpo. Y llega esta mujer a enseñar cómo nos hacemos un examen, ¿cierto? Que es un examen preventivo. Entonces, el lugar donde nos estaban enseñando a manejar el espéculum era repleto. Además, ella había venido y cada una tenía su espéculum y nos mirábamos. Y la mesa más importante, pues, se fue diluyendo, ¿cierto? Bueno, eso es una parte. Después yo no, los grupos se dividieron. Yo de cierta manera seguí siendo feminista, ¿sí? Y sobre todo con algo que es importante, bueno, en los textos que escribo, pero también como con una cosa, a mí me ha gustado mucho ser maestra. Mm. Pues amo tener relación con la gente joven, ¿cierto? Saber qué piensan y eso. Y creo que ahí sin imponer ninguna, ¿cómo se dice eso? Sin tratar de imponerle nada a los estudiantes, a los grupos, sí he tratado de mostrar como que existe otras maneras de ser mujer, ¿cierto? Y de ser mujer de más de 70 años. Claro. Por ejemplo, en este momento, y hay una cosa que me parece graciosísima, porque una vez me arrimó una alumna y me dice, ay, profe, es que cuando yo sea viejita yo quiero ser como usted, ¿cierto? Qué bonita. Pues yo la abracé y me sentí que de cierta manera, como eso, de demostrar otra cosa, usted es feminista y no es un ogro, no está imponiendo nada, está abriendo un mundo, usted es una persona vieja, mayor, y eso no significa estar sentada con una cobijita de cuadros en una silla y amargada, ¿cierto? Entonces, Sigues eso montando es una bicicleta, parte de Marín. mi vida. Me gusta mucho la bicicleta, me parece que es esa sensación como de uno volar, ¿cierto? Yo una vez pude volar así bajando como a la salida de Villa de Leyva hasta Tinjacá, porque siempre me daba mucho miedo como soltar el freno. Y esta vez no había mucha circulación de carros y yo solté ese freno y no, es que es una sensación. Y también ahí las bicicletas han sido muy importantes dentro del movimiento feminista.
pero yo monto pues por ser feminista y por eso, es que me encanta. Una de las cosas que me pareció como complicada en la cuarentena es que no se podía montar en bicicleta, Sí, pero no se era podía también, salir a la calle. mm, pero era muy agradable Y cuando, ahora dale. era muy agradable que, Era muy agradable aló, ver pasada la pandemia o en un momento de la pandemia ver pues la explosión de, de ciclistas por las afueras. Yo voy mucho hacia Chuachi y esa ruta la he visto que se duplicó, se triplicó, cuadriplicó, como que mucha gente empezó a ver y a tener esa práctica y muchas mujeres más, que para mí era pues sorprendente porque antes no era así, uno no lo veía, pero como que la pandemia motivó a mucha gente a como estaban encerrados, trataban como de irse en el año pasado a salir a montar y a tomar esa carretera hacia el páramo de Cruz Verde. tan bonito, por allá no es muy bonito, sí, de cierta manera ahora hay un uso, pero yo confieso que últimamente salgo a montar en bicicleta si tengo compañía, Ujú. porque es que, ¿me entiendes? Una cucha sola en una bicicleta, pues mi bicicleta además tiene flores y todo que yo le puse, ¿sí? Es como dicen aquí una cosa que a mí no me gusta mucho, pero es dar papaya, ¿cierto? Durante mucho tiempo yo salía en bicicleta, si llovía, si no llovía, acompañada sola, delicioso, me conozco muchos barrios, pero ahora sí tengo temor, entonces tengo que esperar como cuadro con otra gente. Mm. Ahí, ¿cómo ha sido esa compaginar un poquito la docencia, la escritura, todas esas otras cosas que tú tienes y cómo fue ese encuentro con el conocimiento, con la lectura, cómo esos primeros libros como fundamentales que le cambiaron a uno y le volaron la cabeza? Y esa relación con la escritura me parecería chévere también que nos compartieras cómo fue, si fue desde muy pequeña, si fue como un colectivo o más individual, cómo fue esa experiencia de la escritura y de la lectura, de la literatura. Mm, de la lectura, yo siempre he leído, ¿cierto? Recuerdo que mi papá me regaló una versión para niños de Quijote, pero yo también leía Superman, Ujú. los cómics, yo leía el periódico y toda la vida me he encontrado con, pues, como con mucha gente, libros que me han impactado mucho, por el Cuarteto de Alejandría y En busca del tiempo perdido, pero también tengo, ¿cierto? Es decir, yo amo la literatura, por ejemplo, Virginia Woolf me parece una mujer pero increíble. Y bueno, yo no sé si yo soy escritora, ¿cierto? Pues yo escribo. ¿Sí? Y escribo, pues, como relatos cortos. Yo nunca, uno de mis sueños sería ser novelista, pero es que eso es un trabajo de cómo usted ir construyendo pisos y pisos y caracterizando los personajes. Entonces yo me siento muchísimo más fácil y escribo pequeñas cosas, ¿cierto? Y ahora en la pandemia, pues pude organizar unos textos y escribir otros, eh, como de la vida cotidiana, por ejemplo, un homenaje al trapo de cocina, ¿cierto? Pues o algo que dice sobre la efemeridad, que el amor es efímero y el mundo también, pero no hay nada más efímero que un lavaplatos vacío. Pues porque uno se da cuenta de todo lo que hay ahí. Y bueno, el homenaje al trapo de cocina y la primera vez que salí a montar en bicicleta, a pesar de que tenía como dos tapabocas, yo saludaba a todo el mundo, yo estaba feliz. Y bueno, y unos relatos también in memoriam, porque también tres amigos, pues uno ya se había muerto, pero lo recuerdo mucho, que es Ricardo Espinosa Ricci, y que amábamos el cine. Yo con él me vi por ahí 5 veces Casablanca, pero amábamos la novela negra y amábamos los cómics. Yo como con cada persona tengo, como comparto determinados placeres, ¿cierto? Y con Richie era eso, entonces Richie era un personaje lindo y se murió
Otra amiga que se murió era precisamente, nosotros éramos inicialmente un grupo de 3 universitarias atravesadas, que éramos Gloria Rendón, Luz Rojas y yo, ese, como el núcleo de un grupo feminista que era más grande, pero nosotras jalábamos mucho, y Luz se murió también. Entonces a ella le decíamos como Toy Soy, porque ella era un personaje increíble. Y otro texto que escribí ahí, que se llama La mujer yegua, es también sobre una amiga, Pilar Bolmer, que se murió, pero ella, yo no sé si la naturaleza se equivoca, pero ella debía de haber sido equina, pues una yegua, porque uno solo la veía tocando un caballo y ya ahí había un contacto. Bueno, y eso he publicado también libros, otro libro que se llama La duda metódica, ¿cierto? Que comienza con una frase, ¿sí será que esto es un mundo? ¿Cierto? Donde hay unas historias, bueno, intenté hacer como unos dibujos porque no soy buena dibujante. Y bueno, tengo otro libro de poemas que se llama La cama doble, muy sencillo. ¿Cierto? Y, eh, y por ahí hice una recopilación de adivinanzas. Y ahora acabamos de publicar un libro que se llama Otros mundos en este, con Ah, Pilar contanos algo Vargas y sobre eso. sí, la idea de este libro es bien interesante porque la pregunta es cómo, ¿cierto? ¿Cuáles son como las estrategias del más allá que traen las personas para solucionar sus problemas del más acá? ¿Cierto? Entonces, esa pregunta es bien interesante porque alude a cuáles son esas estrategias. Entonces entrevistamos toda una gente como que piensa sobre el asunto y además que lo hace, bueno, a una astróloga, ¿cierto? Que ha estudiado mucho al respecto, a una feminista también que ella trabaja con astrología, pero con piedras. Cada grado del zodíaco tiene una piedra con la cual hace contacto, ¿cierto? Y eso se usa también de manera medicinal, pero bueno, también entrevistamos gente que lee el tarot y también una señora que es vidente y otra del mundo de los ángeles y una usuaria. Hicimos un poco un análisis de cómo la iglesia se inventó a las brujas. Primero se inventó a las mujeres, ¿sí? Y después se ensañó con ella, con las brujas, ¿cierto? Esos seres así. Y dentro de este libro que se puede leer al derecho, al revés, hay también unas historias de Pablo, que es un historiador, sobre 5 mujeres en la Nueva Granada que habían tenido una mala relación con la Inquisición y donde muestra un poco, pues, a través del trabajo de archivos, eh, cómo estas mujeres, estas brujas, eran muy consultadas por todo el mundo. Entonces, ese es el libro que acaba de salir, pero antes es que hay algo y es que eh, ese mundo tan diverso de Colombia a mí siempre me ha asombrado, me ha conmovido y me ha dolido, ¿cierto? Pues como esa diversidad cultural, se podría decir así. Y entonces, con Pilar Vargas, comenzamos desde hace como 15 años a trabajar sobre la inmigración árabe a Colombia, ¿cierto? Este trabajo comenzó porque Pilar está haciendo su doctorado sobre historia y cultura, creo, en Cádiz, y el día que pusieron, el 11 de septiembre, que pusieron esa bomba, ese hecho tan horroroso, a ella se le ocurrió que eso iba a significar que iban a empezar a prejuiciar aquí mucho a los árabes, ¿cierto? Y que sería bueno hacer un trabajo sobre cómo ha sido la presencia árabe. El esposo de ella es árabe. Yo le digo que ella llevó el objeto de estudio a la cama, ¿cierto? Entonces ella
comenzó entonces a hacer una tesis y uno de los objetivos de la tesis era cómo la prensa había representado a los árabes en periodo histórico. Ella y yo nos conocíamos hace tiempos, pero en un momento busqué que fuera la persona que hiciera esa búsqueda, pues, de la búsqueda de prensa, pues alguien le dijo, pues busque a Marín, que a ella le encanta leer prensa. Entonces, eso fue increíble porque mientras Pilar trabajaba en otros lugares, porque había otros objetivos, yo me obsesioné, ¿cierto? Entonces, cuando Pilar fue a presentarle su tesis a su director de tesis, el tipo le dijo, mire, esa es demasiada información que usted no va a poder meter en la tesis porque no hacen algo. Entonces Pilar me llamó y entonces hagamos un libro, era lo más lógico. El libro tiene, pues, bueno, voy a echar toda la historia del libro, ¿cierto? Porque es que es bonito. Entonces, tiene una mezcla de literatura, de pequeños relatos, con investigación. ¿Sí? Entonces, la idea general es para hacer, entonces cada capítulo tiene un texto y la idea es que es una mujer que se llama Amala Bisambra, Amal significa esperanza, ¿cierto? Que vive en Colombia, acaba de saber que su tía, que era el último contacto que tenía en el oriente, en Beirut, se había muerto de susto en un ataque, en un bombardeo que hizo el ejército israelí al aeropuerto de Beirut. Este hecho es cierto, pero la tía de Yamala Bisambra no, ¿cierto? Pero entonces ella se da cuenta que se quedó sin algo, ¿cierto? Como que se perdió piso, entonces cae en la cuenta de que la abuela de ella le había dejado un baúl a su mamá y su mamá se lo había dejado a ella y a ella le había parecido como que era, pues era un encarte, un baúl viejo lleno de cosas, pero la abuela le decía que en ese baúl estaba lo que era ella también, ¿cierto? Entonces ella se fue a buscar ese baúl y ese baúl van saliendo los personajes, va saliendo tipo el primer papá que llegó aquí, ¿cierto? Va saliendo y entonces eso abre una historia a la investigación de prensa que es escrita además de una manera muy liviana, no es una cosa historiográfica, sino pues como para que la gente, además mucha población árabe aquí lo pudiera encarretarse con él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un texto muy bonito, es de la abuela, ¿cierto? Que la abuela nunca se acomodó y dice, mi abuela se murió mirando al oriente y se fue apagando como una velita. Y bueno, ahí después empieza lo de inmigración, ¿cierto? Y entonces es un texto bonito. Se llama un nombre que a mí no me gusta, los árabes en Colombia, el rechazo a la inmigración, ¿cierto? Habíamos dicho, pongámoslo, el baúl de Amala Bisambra, ¿cierto? Como que evoca, bueno, pero no se pudo con Planeta y bueno, entonces lo pusieron así. Después, entonces, una vez fuimos a hacer el lanzamiento de ese libro Barranquilla, y fue muy conmovedor porque, por ejemplo, había como 2 o 3 señoras que desde hacía como 40 o 50 años no habían salido de su casa, inmigrantes árabes, ¿cierto? Y entonces nosotros leímos algunos textos y ellas se pusieron a llorar. Eso fue muy emocionante porque el libro es bonito, pues. Y conocimos a unas mujeres muy potentes. Por ejemplo, una de ellas es Patricia Uchaibe. Patricia Uchaibe fue la primera persona que organizó una manifestación a favor del pueblo palestino en Barranquilla, ¿cierto? Y entonces cuando veníamos en el avión, y se nos ocurrió, pues hagamos un libro sobre las mujeres árabes, ¿cierto? Entonces hicimos un libro sobre las mujeres árabes. Después Pilar terminó
su trabajo, que fue una tesis laureada, ¿cierto? Y después de eso, como para cerrar, hicimos un sitio web que se llama El Baúl de Amala y Zambra. Está colgado en la biblioteca digital de la Luis Ángel Arango y se llama, uno entra también por los árabesdecolombia.com, ¿sí? Y está ahí. Y después de eso, eso lleva años y muy poco dinero, porque imagínense que por ley de autor uno se gana el 10% sobre el precio de venta del libro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en este momento el libro de Otros Mundos en este vale 55, el 10% es 5.500 dividido por 3, como 1.500. Es decir, todos estos trabajos los hemos hecho sin ninguna financiación. Y de cierta manera es bueno. A mí me mama esa casilla de la academia, que la hipótesis, que no sé qué, que no sé qué. En cambio, estos libros los hemos ido haciendo, ¿sí? Y como no hay como ningún juez, y bueno, metamos las patas o lo que sea, pero como sentirse muchísimo más libre, ¿cierto? De no tenerle que rendir cuentas, sino pues al público que va dirigido el trabajo, ¿cierto? Bueno, después trabajamos, después entonces habíamos comenzado a trabajar sobre este último libro. Habíamos hecho algunas entrevistas. Una de ellas a mí me impactó tanto porque, mire, era una señora que leía el cigarrillo, una mujer popular, ¿sí? Y ella estaba un poco nerviosa con nosotras, pues dos con caras de profesoras, y pues tratando de hacerle bien, como agradable, y en un momento, cuando empieza a hablar de su trabajo, de lo que ella veía cuando leía el cigarrillo, esta mujer se transformó en otro personaje, era una sabia, ¿sí? Me impresionó eso. Después, bueno, como interrumpimos el trabajo, ya voy a contar por qué se nos perdió esa entrevista, pero mire, fue un hecho así muy conmovedor. Después ocurre que cuando estábamos haciendo esto, yo hacía mucho tiempo había leído a Marvel Moreno, una escritora que no ha sido reconocida, bueno, ahora sí, pero durante mucho tiempo fue acallada. Entonces, hace mucho tiempo había salido una edición de Plaza y Janés de una novela de ella que es de las novelas más profundas, la caracterización de los personajes, todo, que se llama En diciembre llegaban las brisas. Esa novela, incluso después investigando, la sacaron en la última página, que es la más bella. Entonces, cuando yo veo ese libro, yo digo, no, pues hagamos eso. Y convencí a Pilar, pues que, pues ella dijo, bueno, hagámoslo, pero ella no estaba muy convencida, pero finalmente, bueno, ahí nos metimos y con una amiga que es artista y eso, armamos entonces un libro digital que se llama En septiembre llegó Marvel, que es lo que dicen ahora una papiroflexia, es decir, ordenar el pliego, doblarlo de otra manera. Entonces, lo que hicimos eran 12 temas recurrentes. Ella, Barranquilla, la religión, los hombres, las mujeres, las empleadas domésticas, los animales domésticos. Entonces, separamos todos los textos, pues los pusimos juntos. Y yo le hice una introducción a cada uno de los textos. Y ahí en ese libro hay entrevistas a las amigas de ella, ¿cierto? A sus amigas de Cartagena, por ejemplo, que ellas dicen, mire, es que ella no hubiera florecido acá, ¿cierto? Es que aquí era extraño, pues en el Club del Country de Cartagena, de Barranquilla, perdón, bien elitista, y ella era de una familia, pues, como muy reconocida, y, y el mundo era el club, pero ella era mucho más grande, y entonces la sacaba un costeño a bailar, y ella le preguntaba, ajá,
y ya te leíste el último libro de Simone de Beauvoir. Pues que no cabía ahí una mujer muy potente, pero digo, bueno, en entrevistas les preguntamos cuáles eran las canciones que le gustaban a ella y entonces la pusimos ahí. Eso es una de las maravillas, pues, en este momento de la virtualidad, esos links y bueno. Y después de eso, entonces ya volvimos a coger este tema que de nuestro último libro, que es Otros Mundos en este, Ahí, pero que esto es una... cómo llegaron ahí a descubrir? Uno ve como en lo que vas contando como unos rasgos muy atractivos de hacer las cosas sin tener que pasar por ninguna, sí, como la autogestión y esas ganas de publicar, que la cultura y el arte y la producción intelectual no puede estar atada a las financiaciones o a las lógicas académicas que a veces encorsetan mucho eso, sino como que ustedes han mostrado que hacen las cosas y eso es un gran aliciente e inspiración para todos nosotros que tenemos también y estamos buscando también publicar nuestras cosas de una manera sin tener que pasar por todos esos estándares y cánones. Entonces me parece, primero rescato mucho ese empuje y esa fuerza de siempre tener esa mentalidad como de estar aprendiendo, porque eso también lo que lo hace uno mantener vivo, ¿cierto? Como que hemos reflexionado y una mentalidad abierta, una mentalidad como inquieta y curiosa, pues es como atractiva, es como inspiradora y es lo que yo creo que necesitamos, y eso lo veníamos reflexionando hace con unos amigos, decíamos que qué chévere si la sociedad diera más herramientas para que desde la primera infancia hasta ya mayores podamos como tener esa actitud del aprendizaje, porque estamos a aprender cosas nuevas siempre. Casi la mayoría de problemas es porque nos cuesta a veces hacer algo nuevo, que nos da dificultades, porque nos da miedo de que sí, que si no nos va a salir, como que a veces hay muchas voces interiores que impiden a que creemos o que hagamos, pero entonces lo que tú muestras es como que a pesar de todo se hacen las cosas y se hacen como con mucho amor y como con mucha fuerza. Pero entonces me gusta mucho como cómo han sido esas transiciones entre los temas, porque bueno, está el de los árabes, luego cómo se van dando esos inflexiones respecto a los temas y cómo llegaste a decir, ve, metámonos con esto de las prácticas esotéricas en Colombia. Me llama mucho la atención, como esos saltos así. Frente a eso, mira, lo que pasa es que, bueno, por un lado que me gusta la literatura y eso, me gusta hacerle como preguntas a la realidad, ¿cierto? Y de curiosas, ¿cierto? Pues por algo yo estudié antropología, ¿cierto? Entonces como que los antropólogos queremos saber de todo y en ese sentido yo no sé, como intuiciones, las cosas van llegando, ¿cierto? El, hicimos, que es un trabajo muy bonito, el sitio web de los árabes en Colombia. No quedamos a hacer y entonces hicimos como un listado, ¿cierto? Y dentro de eso salió esto es que en Colombia todo el mundo ha vivido, pues todos he tenido experiencias con señoras que leen el cigarrillo, que leen las adivinas, las brujas, pues como que todo ese mundo entonces es simplemente, yo digo que son visiones, ¿cierto? No ha habido pues hecho así un proyecto de vida y que voy a trabajar esto y esto y esto, no. Incluso ahora pues estoy ahí en otra cosa, pero tengo algunas ideitas, ¿cierto? Como para seguir trabajando. Ya, Para seguir bueno. trabajando. Y estabas contando entonces lo de Marvel, que pues es una autora que yo conocí por ti, porque la verdad yo no conocía a esa escritora y por ahí hace unos días, sabiendo que te iba a entrevistar y que íbamos a conversar, estuve leyendo otra vez esa publicación que se encuentra incluso en la red con los enlaces y los fragmentos. Es como una manera muy chévere de presentarle a alguien un autor como a partir de unas categorías que van surgiendo y me parece también como un gesto como también de investigar, porque así es que se investiga también, como que uno va viendo patrones, va viendo conexiones entre los temas y las entrevistas que hicieron también con gente cercana a Marvel, ¿cierto? Que pudieron recolectar esas historias también, eso
fue algo muy, muy bonito dentro del trabajo. No, Plinio Puleyo, no, ¿no? ¿cómo? Sí, Plinio. y ahora hablamos de eso. A mí la primera vez que leí esa novela, mira, después yo empecé a buscar, ella tenía unos cuentos, uno que se llama Algo tan feo en la vida de una señora bien, y en general ella retrata mucho Barranquilla, ¿cierto? Y lo que me parece de ella bien interesante es que es una novela feminista, Mm. pero no está diciendo soy feminista, ¿cierto? Es que la misma caracterización de los personajes son 4 mujeres, cada una con una potencia, esa mujer que es siempre objeto de deseo de los hombres y que eso le genera un dolor, esta otra que se mete en una causa política, la otra que es una mujer rebelde, y Marvel Moreno y toda su familia desde arriba como mirándolas, ¿sí? Pero entonces eso es maravilloso, pero también es esa manera de desnudar esa élite barranquillera tan racista, ¿cierto? Tan misógina, tan clasista, ¿cierto? Y cuando yo hablaba de que eh, Marvel no hubiera podido vivir, ella se fue y ella se fue y no quiso volver. Y resulta que ella se enamoró de un cachaco, que es Plinio Apuleyo, que en esa época, pues para ella, imagínense, un tipo que había leído los libros que ella había leído, ¿cierto? Pues un tipo con inquietudes intelectuales, entonces se casaron, tuvieron 2 hijos, bueno, él se fue primero y después ella se fue después y con sus hijas, y bueno, es una historia, pero eh, en un momento eran distintos y había algo que la gente amiga de ella dice que había una competencia muy grande de Plinio con ella, porque es que mire, Plinio hasta puede escribir bien. Bueno, después de que se volvió así de derecha y todo, bueno, pero digamos que escribe bien, pero es que la profundidad, ¿cierto? Es que es cosa de poder expresar la realidad de esa manera, esas imágenes, ese contexto, pues le quedaba a Plinio, pues ya Plinio no, entonces parece que se sentía mal, ¿cierto? Eh, Ah, ella escribió muchos cuentos, hizo una película buenísima sobre un cuento que se llama Tía Orián. Nosotros la teníamos en el libro, pero en YouTube no la bajaron que porque que no teníamos permiso. Ella hizo eso con una mujer barranquillera, con una mujer venezolana, y es muy buena. Nosotros quisimos, yo quería tener la voz de Marvel y no se pudo, y poder tener un montón de fotos que esta chica, que ahora no recuerdo, tenía la propiedad sobre ellos, porque eso de la propiedad intelectual es muy complicado, y sobre todo de material fotográfico, ¿cierto? Entonces, bueno, ella tuvo un lupus, ¿cierto? Pero hay una foto que creo que no pudimos sacar, ella en un cuaderno escribiendo a mano, y ella no tachaba, ella borraba, sentada en una silla y además fumando, ¿cierto? mm. Eh, entonces, bueno, eso lo metí ahí, pero bueno, tenía ese lupus, parece que se le quitó, y después ella realmente murió, fue de un problema de los pulmones, ella se murió joven. Y ella dejó una obra, una novela que se llama El tiempo de las Amazonas, ¿cierto? Esa novela era una novela que era pues inédita. Por ejemplo, yo pude acceder a ella porque es que hay una gente que se divide entre los que defienden a Plinio Puleyo y eso, y los que defienden a Marvel. Y ahora voy a contar por qué. Porque entonces los amigos de Marvel a ciertas personas pues nos daban la versión PDF para leerla, ¿cierto? Mm. Y resulta que entre nosotros preguntamos, pero ¿por qué no habían publicado esa novela cuando entrevistamos a Plinio y a las hijas?
Plinio le agradecemos, pues así increíble, y las hijas muy distintas a Marvel, ¿cierto? Yo le pregunté si alguna de ellas se parecía a Marvel y me dijeron no, una nieta de ella sí, pero no tiene pues esas inquietudes como esa maestría o esa búsqueda en el campo de la literatura. Entonces, ocurrió que entonces la gente decía, no, lo que pasa es que esa novela no está terminada, ¿cierto? Pues es una bobada, igual pues aunque no esté terminada, de cierta manera es una producción, ¿cierto? Ah, Y hace como 3 años más o menos, en una feria del libro en Barranquilla, le hicieron un homenaje a Marvel y ocurrieron dos cosas. Por un lado, invitaron a Mauricio, ¿cómo se llama Mauricio, periodista? Bueno, y a Plena Puleyo, a que hablara de Marvel. Entonces, un ente se molestó, porque es que no fueran allá a decir, ¿cierto? Que es que Marvel era muy bonita, que no sé qué, ¿cierto? Un par de tipos que no, que queríamos era saber de su obra, o sea. Y por el otro lado, una profesora creo que era de la Universidad del Caribe, y sus estudiantes habían hecho toda un performance, ¿cierto? Donde en determinado momento tenían unas camisetas, se pusieron de espaldas al público y decía Tiempo de las Amazonas, ¿cierto? Es decir, reclamando que publicaran esa novela. Entonces, lo que decidieron Plinio y las hijas, que eran pues evidentemente los dueños de los derechos de autor, es que le iban a dar ese texto a un editor y que el editor dijera sí, qué hacer. Y entonces hace poco apareció, ¿cierto? Una de las razones que dice la gente que no quiere a Plinio, porque es que hay un personaje que se llama Luis en el primer capítulo de la novela que se parece mucho a Plinio, porque es que Plinio no fue bueno con ella, ¿cierto? Pues, y no quiero, pues, pero no fue bueno con ella, ¿cierto? Incluso ahora él lo lamenta. Incluso él estuvo cuando nosotros lanzamos este trabajo en la Luis Ángel Arango y él mira su relación como si fuera la de Sartre y Simone de Beauvoir, ¿cierto? Pero hay las otras versiones que niegan esto. Y no, bueno, me podría quedar hablando todo el día de Marvel, pero no, ¿cierto? bueno, me gustaría que habláramos en la parte ya como final de nuestra conversación, Maín, un poco como, como algunas reflexiones que tú tengas alrededor como de la educación, ¿cierto? Porque me parece que es un tema de las que estamos conversando acá, e incluso también si lo podemos cruzar por el lado de lo que está pasando ahorita actualmente en Colombia y en el mundo, como qué perspectivas de pronto tú ves que puedan ser como inspiradoras para a futuro, ya a partir de tu experiencia, para construir esta educación, porque pues lo que yo vengo haciendo con este tipo de conversaciones es empezar a crear como, ya como que sentía yo que las tecnologías nos habían aislado un poco, volver otra vez como a unirnos y a unir parches y a unir combos y mirar cómo que está haciendo el otro y escucharnos de nuevo y volvernos a conversar y parte de esta estrategia es como una red de redes de experiencias y de personas inquietas, curiosas, que tienen ganas como de hacer algo por la vida y por la humanidad y encontrarse y ver los puntos de encuentro entre el feminismo, con la gente de los ancestrales, con la gente que están haciendo economías del cuidado, pero con los artistas, con los hackers, digámoslo, unir como, porque es que cuando yo hicimos en ese tiempo la investigación como sobre las ciberciudadanías y todo ese tema, sentí que eso tuvo un furor importante en ese tiempo, pero yo todavía no siento que eso esté como anclado y penetrado como en la sociedad, como que si esas cosas existieron, se hicieron y lo que pasaba también en Piso 3, los movimientos contraculturales, como que yo siento que sí ha venido apagando un poquito, o por lo menos siento que todavía ese aprendizaje social que nosotros veíamos todavía podría expandirse más en la sociedad y no quedarse solamente como
con un conocimiento como muy aislado. Entonces pienso en esos espacios, en esos colectivos, con esa gente que trabajamos, que con algunos de ellos todavía me converso y sé que siguen haciendo cosas interesantes, como la gente del Newton, que voy a tener también conversaciones con ellos, pero pues están en otras cosas. Por ejemplo, Gabriel anda ahorita en un proyecto de permacultura en Santa Rosa, que era como el colectivo que yo investigué. Y hay otro amigo con el que vamos a hablar también adelante, que es Camilo, que nos va a contar un poco las experiencias que él está liderando desde el exploratorio en Medellín, como siguiendo en esa lógica del trabajo entre arte, ciencia y tecnología. Entonces me gustaría un poquito, de pronto, qué percepciones tendrías, cómo poder, como esas cosas que, que sabemos que son como atractores de futuro, que son como semillas que uno diría, uy, esto hay que pararle bolas porque esto tiene futuro en adelante, que son temas, que son problemáticas que va creciendo como la conciencia y la población y la gente, como que cada vez uno ve como que, por ejemplo, en la parte ambiental, en el feminismo y en ciertas otras áreas, como que eso va creciendo y va creciendo. Entonces, como, ¿cómo podríamos como eh, eso, como crear esas sinergias entre estos colectivos o como tú la ves de acuerdo a tu experiencia? Porque es una pregunta que me vengo haciendo y me gustaría también saber cómo tú la ves y qué cosas podrían también como alimentar esa construcción colectiva Que me global, ya ni está siquiera yendo. local. Ya volví, hubo como tengo como un problema con la red, entonces va y se está cayendo. Entonces, como volviendo a la pregunta, bueno, no sé, yo creo que ya la hice y de pronto como qué pistas nos das a través de tu experiencia de cómo hacer eso cómo generar esa mutualidad y esa sinergia que siento como, que es lo que me atrae ahorita a Maín realmente a hacer. Digámoslo, yo sigo como en la docencia, sigo en la investigación, pero siento como que llega un momento en que, ay, sería rico hacer algo más como más grande, como algo que me desafíe más, porque pues lo que estábamos haciendo después de la pandemia, sentí que se puede seguir haciendo, pero como que, sí, sentí como si me hubieran dado una patadita atrás y como que muevas un poquito más, haga algo más y en eso ando y escribiendo mucho también frente a esta idea y también como motivando a encontrarme con las personas de nuevo, porque por lo menos para mí fue un hallazgo de que la pandemia nos mostró como también lo desconectados que estábamos de los demás y ya de pronto ya ni nos llamábamos, ni hablábamos, ni pensábamos juntos. Y cuando yo veo todos esos parches anteriores, incluso de internet, o cuando no era, como que era muy fuerte esa solidaridad y esa conexión, y pues parte de mi formación ha sido parte de estar en esos espacios de aprendizaje en colectivos. Entonces, como ya con las tecnologías, yo siento que uno podría estarse pensando en una educación distribuida, como, como donde, por ejemplo, Yara, la hija de María José, pueda, y los jóvenes, entrar a unas nuevas escuelas, ya no ir solo a una universidad a aprender ciertas cosas, sino como, miren, está como el mundo entero a su disposición. Le tengo gente muy bella desde, no sé, desde Nueva Zelanda hasta Argentina, por todos lados hay gente que está dando un poquito de sí, de su proyecto, a ser parte de un espacio pedagógico, como que lo que habíamos soñado hace un tiempo, donde en cada casa pudiese haber un aula. Entonces, no sé, me gustaría que soñáramos un poquito y siguiéramos ya para finalizar esta conversa, de pronto esas utopías o microutopías que tenemos, no sé, de educación y de transformación social. ¿Cómo la ves tú, May? Mire, yo veo pues varias cosas y me parece una pregunta muy difícil porque no tengo respuesta. Mm. ¿Sí? Lo que yo sé es que de todas maneras esos nuevos recursos tecnológicos, pues el mundo cambió de cierta manera y de cierta capa, ¿cierto? Entonces hay como una gran capa que es esa posibilidad de conectarnos y además para hacer cosas juntos, pero también para consumir contenidos, que eso es algo que me parece muy complicado, ¿cierto? Mm. Pero entonces tenemos por un lado esta posibilidad de conectividad y por el otro lado esto que es cómo ser un profesor en este tiempo, ¿cierto? Que tiene que ver también de cierta manera como, pues, ¿qué es un profesor? ¿Para qué sirve o qué hacemos nosotros? Ujú. ¿Cierto? Yo no tengo pues teoría ni palabras raras, voy a partir de mi experiencia, ¿cierto? Ujú. Yo creo que evidentemente, por ejemplo, ser profesora, ser maestra es un acto de amor,
¿sí? Y no pues de ese amor como bobito, no, es en general de amor a la humanidad y de amor al conocimiento y de pasión del conocimiento, ¿cierto? Y tomando un poco como toda la propuesta de Freire, de que ese conocimiento de la posibilidad de transformación y que la transformación no es posible, ¿cierto? Si usted no se ha transformado, ¿cierto? Y de cierta manera significa que si usted no se ha olvidado de una cantidad de cosas de sí que lo tienen como metido dentro de una carreta muy sumisa. Y esto retoma un poco un texto muy bueno de Judith Butler, que ella habla de los mecanismos de la sumisión, ¿cierto? Cómo estar siempre en ese cuestionamiento constante y en esa negación de uno mismo, ¿cierto? Entonces, en este sentido de eso, lo que importa no es si es virtual o es real, ¿cierto? Sino cómo logra hacerse y cómo se logra trabajar básicamente como haciendo contacto con los intereses de la gente con la que se está trabajando, ¿cierto? Y puede ser una frase de cajón, pero un profesor que no aprende de sus estudiantes, entonces, ¿qué tipo de profesor es? Es decir, no sabe leer, porque es que uno está frente a una realidad donde usted está viendo a cada estudiante, donde usted ve esos ojos llorosos, pues esos párpados hinchados, o esos ojos brillantes de alguien que está pensando en su amor. Es decir, si usted no hace contacto, usted no mira, si no hay una generación de interés, el trabajo de pedagógico es un trabajo muy complicado, sobre todo pues es poco transformador, ¿cierto? Pues yo no, a mí me están leyendo y repitiendo lo que yo dije, ¿cierto? Yo prefiero un artículo escrito a mano, choneto, con problemas de comas, pero escrito desde lo que cada cual puede dar. Y en ese sentido reconozco mucho a este tipo, Celestín Freinet, cada cual va a dar lo mejor que pueda dar de sí, ¿cierto? Entonces, eso es como mi idea general, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver con la red, con lo virtual. Personalmente, para mí fue duro porque me agotaba mucho hablarle a un montón de cuadritos, ¿cierto? Porque yo creo que hay algo que siempre se necesita alguien que le enseñe a uno y siempre se necesita yo poderle enseñar a alguien, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la presencialidad es clave, porque es que ahí es como, como el afecto, ¿cierto? Que uno ve, yo a veces, y ya estudiantes grandes, así como los niños, yo a veces escribí un texto de una niña que le dice a la maestra, profe, ¿será que me puede abrazar? Y la profe le dice, sí, mi amor, claro, ¿qué te pasa? Es que tengo resta de dolor y suma de sufrimiento o algo así, ¿cierto? Es decir, pero la gente grande, uno ve también que muchas veces necesitan establecer contacto con uno a pesar de que estén en la universidad, pues porque siguen siendo humanos, no son unas máquinas, ¿cierto? Y también en el campo, pero yo no niego la importancia del campo de lo virtual y no la niego ni dentro del aula de clase, ¿cierto? Ni la niego dentro de todos estos movimientos que están ocurriendo. Y, una de las cosas que a mí más me impactó de este movimiento el año pasado fue esa creatividad. Y esa creatividad que se manifestó, esa arte se manifestó en los dos territorios, en el territorio de lo virtual y en el territorio de lo no virtual, es decir, de cómo estamos viviendo, de lo que se está cuestionando, de la pintura de las paredes. Pienso que desperdiciamos una oportunidad porque todo ese movimiento se fragmentó, ¿cierto? Pero fue importante a nivel de la música, entonces usted cantaba, pero usted ya tenía la posibilidad de que eso que usted cantó delante de una gente no es un hecho que se aisló, sino que usted lo sube en su red social, usted lo sube donde sea y eso se reproduce, que es una de las buenas posibilidades ahora, ¿cierto? Y yo creo que hay una de lo que ha ocurrido es la diversificación de los movimientos políticos,
y eso incluye también a las mujeres. Entonces las ciberfeministas, las ecofeministas, las tradicionales, las fundadoras, las no sé qué, las discusiones de la población trans con las feministas, es decir, ha habido un movimiento grande, pero eso ocurre en el campo de la música. A mí me ha parecido muy importante ese renacimiento de la música campesina, por ejemplo, Belandia. Mm. Que Belandia es un tipo absolutamente insólito, ¿cierto? Y en los referentes que toma, pero también entonces ya que están transmitiendo online el Festival Carranguero, Ujú. ¿cierto? Es decir, porque hay como una apertura a nuevas cosas, hay muchos grupos, la historia sería cómo nos juntamos tanto en el territorio virtual como en el territorio no virtual, o esa realidad pues en entredicho, ¿cierto? Cómo nos juntamos como para producir mucho más impacto, ¿cierto? Y yo veo que es que hay gente haciendo muchas cosas, ¿cierto? Y yo Mm. veo esa posibilidad de que es que esa ruptura del tiempo y el espacio, de que usted en un segundo puede estar viendo lo que está cantando un loco en París, ¿cierto? O lo Mm. que están haciendo en Laponia, eso todavía era lo que nosotros soñábamos cuando hicimos esa investigación, pero yo creo que es que todos esos procesos, al igual que los procesos culturales, no son fáciles Mm. y no es de un día para otro, yo creo que son generaciones, ¿cierto? De acuerdo. Pero ahora hay posibilidad de juntarse y posibilidad también de ventas, como la de menos con todas esas barreras, con la gente otra supuestamente normal. Creo que hay mucho movimiento, esa es qué dinámica va a tomar ese movimiento, ¿cierto? Lo que sabemos es que hacer política en los 60, hacer política en los 90 y hacer política ahora es muy distinto, pero también es muy parecido, pues porque siempre nos estamos moviendo dentro de esas tensiones entre el pasado y el presente y el futuro. Sí, sí, de acuerdo con eso. Sí, eso no es una pregunta que tengo, pero pues eso me parece bueno. Bueno, Mayini, cuéntanos ya para finalizar tu gusto musical. Ahorita tú me mandaste hace un tiempo un tango que me llegó mucho al alma. Y bueno, ¿qué estás escuchando ahorita? Belandia a mí me parece también muy bueno y muy buena música también y es muy chévere en la red como todas esas grandes propuestas que están haciendo incluso acá en Colombia y estoy de acuerdo contigo, como que una cosa muy del sur y de América Latina, como otra vez una vuelta como a mirar las tradiciones y darles como un ropaje nuevo y salen unas producciones maravillosas. Acá en Colombia ha pasado y creo que eso es una de las partes de como que eso, como que coger un poco como la tradición y llevarla como a un nivel más nuevo, pero sí, eso es lo que están haciendo muchos jóvenes, volviendo a mirar eso en un tiempo donde las tradiciones como que mirábamos, era como más para afuera y era como que en la educación que tuvimos, pues no se valoraba y es ver chévere en ese proceso generacional que tú cuentas, ver incluso que más personas se ven interesadas por explorar ese mundo de la cultura suramericana y América Latina y otra vez esa mirada como hacia acá ha sido algo que uno lo ha visto el cambio, incluso hasta en las mismas academias. Entonces, No, no es sé. que no importa. Mira, es que en Tinjacá hay una sinfónica carranguera. Yo creo, bueno, ya no tienen presupuesto, pero un amigo que es Eduardo Villarreal, que es un músico con una historia de niño rico, campesino, y ahora es el más campesino y es un músico, y él peleó y peleó para hacer una sinfónica carranguera, Mm. ¿cierto? Entonces la carranga tocada con otros instrumentos. Pero mira, volvamos al tango. Lo que pasa es que, bueno, yo soy de Medellín y yo soy de Aranjuez. Por Ujú. ser de Medellín, por un lado y de Aranjuez, ¿cierto? Uno se alimentó con, son como dos fuentes que yo recuerdo, los tangos y la salsa. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la Sonora Matancera, la Villos Caracas Boys, ¿cierto? En Mm. Medellín por el hecho además de que se murió
Gardel, en Medellín usted oía tangos en todas partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues yo me sé montones de tangos y además alguna vez conocí a un personaje, Guillermo, que te voy a mandar, yo tengo una versión PDF. Él era el novio de una amiga que era enfermera. Ujú. Y entonces por la noche Ángela se iba a trabajar y yo me iba con él a los bares de Medellín, por allá en esa zona tan complicada que es de Guayaquil, ¿cierto? Y el trabajo de Guillermo era convencer a los borrachos de que él les hacía un cuaderno de tangos. Y mire, es un pintor, todo además a punta de kilómetros, ¿cierto? Entonces íbamos bueno, bien interesante todo ese mundo, todo el mundo del tango. Y después él me hizo a mí un cuaderno de tangos, ¿cierto? Y Mm. además con diccionario de lunfardo y una maravilla, pero entonces con él yo aprendí eso, pero también es que en Aranjuez es un barrio, ¿conoces Alcolíricos? Sí. Ellos son de Aranjuez. Es un barrio que en este momento pues está como muy nombrado, un barrio obrero. Yo soy hija de un obrero que adoraba leer y yo aprendí a leer realmente por él. Entonces es eso del tango. Recuerdo una historia que también la cuento ahí en el libro de Marina en Cuarentena, de que nos íbamos un montón de amigos a un bar donde la orquesta era, o el grupo musical era, dos borrachos caídos de la rasca tocando violín, ¿cierto? Otro que yo no sé de qué era lo que tocaba, también caído de la rasca, y la cantante caída de la rasca le decíamos la rubia Margot, ¿cierto? Pero era una vida increíble. Y resulta que una de las compañeras con que nosotros íbamos siempre era un lío porque Rosa se enamoraba de todos los cantantes, no le importaba cómo fuera el cantante, ¿cierto? Sino que ella se iba detrás de la música. Entonces fueron unas situaciones muy graciosas. Bueno, lo otro es que pues a mí me gusta la salsa, ¿cierto? Me gusta mucho y porque te digo pues era imposible no saberse también canciones de Los Villos, Caracas Boy, de Felipe Pirela, Que tú quieres más el mar, ¿cierto? Y también, pues, Daniel Santos y eso, ¿cierto? Y después toda la Fania y además algo que es una mujer que yo creo que es de las personas que más ha alegrado al mundo y es Celia Cruz. Y por el otro lado, pues también del rock, pues yo soy de la generación de los 60, ¿cierto? Pues Mm. de los Rolling Stones, no sé qué, y un poco de jazz. Y ahora yo no conozco mucho como de la música, como del rap y de todo, como que no me conecto mucho. Yo veo que para los jóvenes es muy importante, pero yo soy absolutamente ignorante. ¿Cierto? Sí, pero tienes una Absoluta, buena... absolutamente ignorante, no, pero pues la respeto mucho esas peleas entre los metálicos, los emos, los no sé qué, ¿cierto? Sí, Sí. el reggae, por ejemplo, me parece bien chévere y porque por ahí se derivan también otro montón de músicas, ¿cierto? Actuales, pero no, no conecto. Pero también es una variedad increíble. Además, me parece algo que es que usted ya puede grabar lo que usted quiera grabar, aunque no le paguen, ¿cierto? Eso sí. Entonces, Mm. chévere es. May, me encantó mucho conversar contigo. Qué alegrías, estaré yendo a tu casa pronto, otra vez a recordar. Tú que, sabes que cuando quieras vienes, eso sí. que como con esa, con esas ganas y bueno, no, pues te estaré contando cómo va evolucionando todo este experimento que estamos haciendo y vamos a ver, luego te mando también, ahí nos seguimos compartiendo, estamos incluso muy conectados. Si seguiste trabajando la parte de los collage con fragmentos de colores y eso, Sí, sí, yo trabajo es a muy bonito. veces, sí. Lo que pasa es que cuando uno trabaja, por ejemplo, con vidrio y espejo y vidrios de colores, es difícil que a usted le quede algo feo.
pues no hay nada más hermoso que un vidrio de colores rojo o Mm, azul o esa mezcla. Entonces, aunque últimamente me da como un poco de tristeza porque entro a ese taller y no se me ocurre nada, porque mm. algo le tiene que hacer clic. Bueno, muchacho, Bueno, entonces, estaremos ahí pues muchas contentos. Muchas gracias por... gracias por haberme dado este espacio y bueno, una alegría y nos despedimos entonces. Chao, Maín. Un abrazo. Chao. Chao.